Hola chicos, ¿qué tal? Bien, pues seguimos por donde nos quedamos, que estábamos viendo artículo 145 dentro de esta tercera parte de las relaciones de cooperación dentro de las técnicas orgánicas de cooperación. ¿Cuáles son estos órganos? Bueno, pues el artículo 145 nos empieza a decir que en cuanto a estas técnicas orgánicas de cooperación, los órganos que se creen para esa cooperación pueden ser planteados de dos formas. Pueden tener una composición multilateral o bilateral. Y pueden ser de ámbito general o de un ámbito especial. ¿Vale? Es decir, como para materias muy generales o para materias concretas, ¿vale? E importante también, esto pues es así, ¿vale? Multi o bi. Por si multi es como, vamos a imaginar, como muchos canales, y bi solamente dos canales. Entonces, están formados por las administraciones, en este caso del Estado, comunidades autónomas, Ceuta y Melilla y entidades locales en su caso, ¿vale? ¿Y para qué se crean? Para llevar a cabo, para actuaciones que mejoren el ejercicio de competencias, como veis, de cada una de las comunidades autónomas. O sea, de las comunidades autónomas, de las administraciones públicas, ¿vale? Que las competencias que tenga cada administración pública, ¿vale? Entonces, lo que debemos de tener en cuenta en cuanto a estos órganos de cooperación que se van a crear, que ahora vamos a ir viendo, es que, para empezar, tienen que tener la base de lo que diga esta ley, pero también por esas disposiciones que se puedan aplicar a ese órgano de cooperación. Entonces, dentro de estos órganos de cooperación en los que participen las diferentes administraciones públicas, cuando sea la del Estado la que participe, es decir, aquí lo tenemos, ¿vale? En los que participe la Administración General del Estado, la AGE, se tiene que inscribir en un registro estatal de órganos e instrumentos de cooperación para que la sesión constitutiva sea válida, ¿vale? Entonces, estamos diciendo que esos órganos de cooperación pueden participar todas las administraciones, la del Estado, comunidades autónomas, entidades locales y tal, pero que cuando funcione, cuando participe la AGE, va a tener que formarse este registro, ¿vale? Va a tener que inscribirse en ese registro para que resulte válida la sesión constitutiva. Entonces, aquí lo vamos a ver. Aquí justo al final del esquema os pongo adoptar acuerdos, ¿no? Pues, ¿qué es esto de adoptar acuerdos? Es básicamente que dentro de estos órganos de cooperación, salvo que se oponga por alguna de las partes, pues se pueden adoptar acuerdos a través de un procedimiento simplificado y, bueno, por suscripción de las partes, por cualquiera de las formas admitidas en derecho, en los términos que se establezca en ese acuerdo, ¿vale? Muy bien, pues esto es básicamente lo que nos dice el 145, que es como una puerta de entrada a estos órganos de cooperación. El 146 empezamos a hablar de ese primer órgano de cooperación, que son las conferencias de presidentes. ¿Qué son las conferencias de presidentes? Pues bueno, como veis, hemos dicho que pueden ser multi o bi. La conferencia de presidentes es multilateral. ¿Por qué? Porque es un órgano entre el gobierno de la nación y los diferentes gobiernos de las comunidades autónomas, ¿vale? Entonces, el presidente del gobierno es el que la va a presidir y va a estar formada también por los presidentes de las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla, ¿vale? Entonces, como veis, es multilateral, va hacia diferentes gobiernos y por eso se llama conferencia de presidentes. Yo creo que es sencillo recordarlo, ¿vale? Entonces, ¿para qué está formada realmente? ¿Para qué se crea la conferencia de presidentes? Pues básicamente para decidir asuntos y pues poder también adoptar acuerdos que tengan por objeto y que sean de interés para el Estado y las comunidades autónomas, y va a ayudar en ese proceso
un comité del que, que se compone de un ministro del gobierno de la nación que va a presidir ese comité y un consejero de cada comunidad autónoma. Es decir, tenemos una conferencia de presidentes y un órgano por debajo, que es el comité, que va a asistirles, que van a estar pues justo los que están por debajo de los presidentes, ¿no? Los ministros o los consejeros, a nivel nacional o a nivel autonómico, ¿vale? Muy bien, pasamos ya al 147. Mirad, el 147 y los sucesivos, 148, 49, 50, 51 y 52, nos van a hablar de las conferencias sectoriales. ¿Qué son las conferencias sectoriales? Bueno, también, lógicamente, hablamos que es, o decimos que es un órgano de cooperación, pero también es de composición multilateral, ¿vale? Y tiene un ámbito sectorial determinado. Habíamos dicho que pueden ser generales o específicos. Entonces, dentro de este tipo de órganos, ¿vale? Se va a ocupar de un ámbito sectorial determinado, va a reunir va a estar, como si dijéramos, formado, por un lado, por como presidente, el miembro del gobierno en representación de la Administración General del Estado que sea competente en una materia concreta, ¿vale? Es decir, un representante puede ser sanidad o puede ser de un sector, por eso nos dice de ámbito sectorial determinado, ¿vale? Entonces, lo mismo ocurre a nivel autonómico, los consejeros en representación de las comunidades autónomas o de Ceuta y Melilla, ¿vale? Entonces, estas conferencias, que como veis, pues van a también tener cabida tanto representación del Estado, comunidades autónomas y tal, lo que ocurre es que van a estar, tienen que inscribirse, ahí lo vemos, lo primero de todo, deben inscribirse también en un registro, el registro electrónico estatal de órganos e instrumentos de cooperación para que sea válida su constitución, ¿vale? Entonces, cada conferencia sectorial va a tener un reglamento, ¿vale? Porque se va a ocupar de un asunto concreto, entonces, pues el funcionamiento interno y demás se va a aprobar por sus miembros, ¿vale? Eso es como también, para empezar, la puerta de entrada de lo que son las conferencias sectoriales. El 148 nos habla de las funciones de esas conferencias sectoriales. Entonces, hay como 3 tipos de funciones, lo vemos: consultivas, decisorias o de coordinación, que siempre van a estar orientadas a alcanzar acuerdos, ¿vale? En materias comunes. Pero el propio artículo nos habla de funciones concretas que nos tenemos más o menos que aprender para saber de lo que nos están hablando, que son, pues para empezar, ser informadas de los anteproyectos de ley y de proyectos de reglamentos del gobierno o de los consejos del gobierno de la comunidad autónoma. Establecer, como veis, planes de cooperación entre comunidades autónomas, entre las diferentes comunidades autónomas, en base a esa materia sectorial de la que estamos hablando, procurando la supresión de duplicidades, ¿vale? Procurando evitar la duplicidad para conseguir un principio básico que es ser eficaz, ser eficiente, ¿vale? En los servicios públicos. También, intercambio de información sobre, pues, las actuaciones que tiene cada administración pública en base a sus competencias y que pueda afectar también a otras administraciones públicas, ¿vale? Entonces, información sobre anteproyectos de ley, cuidado, y proyectos de reglamentos, ¿vale? Que no es lo mismo. Está la ley, antes de esa ley hay un proyecto, vamos a hablar, el concepto general es el proyecto, pero antes de eso es como una idea, ¿no? El anteproyecto. Pues bueno, ese anteproyecto tiene que ser informado a esa conferencia sectorial porque es un órgano que va a ocuparse de un asunto concreto. Vamos a llamarlo, pues si es en materia vial, pues habrá un miembro de fomento del Estado, un miembro de fomento
un miembro no, varias que afectan a las diferentes administraciones públicas, como pueden ser de las comunidades autónomas y tal, y si hay un anteproyecto de ley, se le informa, ¿vale? Intercambio de información, establecer planes específicos entre las comunidades autónomas y tal, vale, y acordar una organización interna también será competencia de esta conferencia sectorial, una organización de la conferencia sectorial y de cómo van a trabajar. Al final son órganos que se crean para un asunto concreto y tienen que, pues, también de alguna forma ver cómo funciona. Y fijar, pues, unos criterios que sirvan para la distribución de créditos presupuestarios. Vale. Artículo 149. ¿De qué va? Pues va sobre la convocatoria de las reuniones de las conferencias sectoriales. Hemos dicho que la conferencia sectorial es un órgano multilateral para un ámbito concreto sectorial, para un sector concreto, y que por tanto va a estar formado por un miembro del gobierno de ese sector, ¿vale? Entonces, hablamos de un ministro, por ejemplo. Bueno, pues las reuniones van a estar, en este caso, quien presida, el ministro que presida esa conferencia, ¿vale? Porque de ese sector en concreto, acuerda la convocatoria de reuniones, bien por iniciativa propia, al menos una vez al año, ¿vale? O cuando la tercera parte de los miembros de la conferencia se lo solicite. No obstante, en este último caso, cuando los miembros que son los otros consejeros de las comunidades autónomas se lo soliciten al ministro, esa solicitud debe llevar una orden del día. Es decir, ¿por qué queréis que se convoque esta reunión y para qué? Porque si no, pues no tiene sentido, ¿vale? No es que la pueda decidir si no le interesa el asunto, puede decidir si no la convoca, pero tiene que cumplir ese requisito, porque en esa reunión se tiene que saber de qué se va a hablar. Entonces, en esa convocatoria, lo vemos por aquí, vale, contiene el orden del día, ok, se debe acompañar unos documentos con antelación para preparar ese orden del día, y no pueden haber otros asuntos que no figuren, no se pueden tratar otros asuntos que no figuren en ese mismo orden del día, salvo que todos los miembros de la conferencia pues estén de acuerdo, por así decirlo. Oye, fijamos un orden del día, se va a hablar de esto, pero si todos estamos de acuerdo al final, pues oye, vamos a hablar de otra cosa. No es que se pongan a hablar del partido de fútbol, pero, ¿vale? ¿Me entendéis? De alguna decisión importante que haya y que no se haya tenido en cuenta en ese orden del día por lo que sea. No obstante, el orden del día de cada convocatoria, de cada reunión, mejor dicho, de cada reunión, no de cada convocatoria, será propuesto por el presidente y debe, cuidado, esto puede ser pregunta de examen, y debe tener o debe ese presidente especificar qué carácter va a tener esa reunión. Y diréis, ¿cómo que qué carácter? Bueno, pues hemos dicho que las decisiones o que pues en esa conferencia pueden tomar decisiones de carácter consultivo o pueden hablar sobre una consulta, una decisión o puede haber una simple coordinación. Entonces, en esa reunión el presidente debe comunicar para qué es, ¿vale? Para esa coordinación, para decidir un asunto o para una consulta, ¿vale? Entonces, esto lo vemos por aquí, ok. Entonces, si se tiene que reunir la conferencia solo para informar sobre un proyecto, que puede ser una norma, ¿vale? Un proyecto de ley, como hemos dicho, tanto la convocatoria, la constitución y el acuerdo que se vaya a adoptar, aquí lo vemos, se puede efectuar por medios electrónicos o incluso audiovisuales, en plan una videollamada, ¿vale?
Sobre todo lo que quiere esta ley, junto con la 39 de 2015, es que todo vaya orientado a facilitar a través de medios electrónicos. Entonces, si se pueden reunir todos a través de una videoconferencia en la que se garantice de que todos están en ese mismo momento, conectados, en directo y tal, pues se pueden adoptar acuerdos de esa forma, ¿vale? Bien, pues pasamos al 150, que nos habla de la Secretaría de las conferencias sectoriales. Bueno, pues cada conferencia sectorial tendrá un secretario, ¿vale? Lo vemos aquí. Cada conferencia sectorial tiene un secretario que es designado por el presidente de esa conferencia sectorial. Que hemos dicho que era un miembro del gobierno y tal, ¿vale? Vale, pues a ese secretario va a tener una serie de funciones. Al menos se va a ocupar de preparar y de asistir a las reuniones. Y ese secretario hay que tener en cuenta también si va a poder decidir cosas. Bueno, pues el secretario va a tener la posibilidad de hablar, pero su voto no va a valer nada. Su opinión no tiene derecho a voto, por así decirlo, ¿no? Con voz, pero sin voto. También efectuar la convocatoria de las sesiones de la conferencia sectorial por orden del presidente. Recibir actos de comunicación de los miembros de la conferencia sectorial y las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquier otra clase de escrito que deba conocer, que deba tener su conocimiento. Se va a ocupar, normalmente los secretarios en este tipo de órganos se ocupan de tanto de la convocatoria y tal, como de redactar y autorizar lo que ocurra en esa reunión, es decir, las actas, ¿vale? Se redacta un acta y autoriza, pues es como una especie de resumen, como una especie de hechos ocurridos realmente en esa reunión, por si se quiere revisar, por si se quiere hacer público, lo que sea, ¿vale? Y también se expiden certificaciones de consulta, recomendaciones, acuerdos que se hayan aprobado y se va a encargar de custodiar la documentación que se genere por motivo de la celebración de sus reuniones. Y bueno, y cuantas otras funciones sean inherentes a la condición de secretario. Esto es el 150. Pasamos al 151, que es las clases de decisiones que se pueden tomar dentro de una conferencia sectorial. Hemos dicho que las conferencias sectoriales estaban creadas para pues un sector determinado, tienen ese carácter también multilateral y que pueden ser consultivas, decisorias, ¿vale? Informativas, ¿vale? Entonces, ¿cómo se adoptan las decisiones? Pues para empezar nos dice que para adoptar las decisiones se requiere que se vote esa decisión por los miembros de la conferencia. Esta votación se va a producir en representación, por un lado, de cada una de las administraciones, básicamente, que participe dentro de esa conferencia. Entonces, hemos dicho, pueden ser acuerdos, bueno, aquí lo vemos, ¿no? Puede ser un acuerdo o puede ser una recomendación. ¿Un acuerdo cuándo? Pues va a suponer un compromiso de actuación en cuanto a esas competencias, ¿vale? Y van a ser obligatorias esos acuerdos, es decir, si se adopta un acuerdo, las partes del mismo tienen que cumplirlas, son de obligado cumplimiento y directamente exigibles, ¿vale? Y esto es en base a la jurisdicción contencioso administrativa. Esta obligación va a ser de forma general así, pero hay una excepción, ¿vale? Ahí os lo pongo, obligación y exigidos inmediatamente, salvo para quienes hayan votado en contra mientras no decidan suscribirlos pues con posterioridad, ¿vale? Esa es la excepción. Igual, en ese acta que el secretario va a redactar, este acuerdo será certificado, ¿vale? Importante. Vale, si os recordáis que antes hemos dicho por aquí arriba, a ver dónde estamos,
hemos dicho aquí, ¿vale? Que la Administración General del Estado podía llevar a cabo esas funciones de coordinación y tal. Bueno, pues en este caso, cuando la Administración General del Estado ejerza esas funciones de coordinación, el acuerdo que se adopte en esa conferencia, lo que ocurre es que pues se van a, en el que se van a incluir votos particulares y demás, será de obligado cumplimiento para todas las administraciones que participen dentro de esa conferencia sectorial, independientemente del voto. Hemos dicho la excepción justo arriba que, vale, ese acuerdo será exigible, obligatorio y tal, de forma inmediata, para todos los integrantes, salvo para los que voten en contra, ¿no? Pues si es la Administración General del Estado quien coordina, directamente da igual el voto. Va a ser exigible siempre conforme a esta normativa que hemos dicho, y también va a ser certificado en el acta, ¿vale? Esto ahí lo ponemos. Vale, pues igual. También, en cuanto a las conferencias sectoriales, lo que pueden hacer es acordar planes conjuntos, ¿vale? Planes conjuntos que van a tener, os lo pongo, lo podéis incluso incluir por ahí, que tienen el carácter multilateral, ¿vale? Entonces, planes conjuntos entre la Administración General del Estado, planes conjuntos entre las comunidades autónomas, para comprometer actuaciones conjuntas para unos objetivos comunes. Estos acuerdos comunes, por así decirlo, son planes conjuntos que se llaman, tienen la naturaleza también de acuerdo de la conferencia sectorial y se van a publicar en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado. Entonces, dentro de este acuerdo que se aprueban pues, dentro de los planes, se debe especificar, según la naturaleza, unos elementos. Objetivos de interés común a cumplir, actuaciones a desarrollar, aportaciones de medios personales de cada administración, incluso materiales, compromisos de recursos financieros de cada administración y la duración, evaluación, modificación. Todo eso se tiene que registrar y especificar en ese acuerdo, ¿vale? Vale, y ya el siguiente tipo de decisión que se puede acordar es la recomendación. Hemos dicho que el acuerdo es obligatorio, inmediatamente exigible, que depende de quién lleve a cabo esa coordinación. Si es el Estado, da igual el voto, va a ser para todos obligatorio y exigible, pero si no, pues para los que voten en contra no van a ser, van a tener esa salvedad, ¿no? Esa excepción. Bueno, las recomendaciones es básicamente para ver la opinión. Nos habíamos dicho de consulta y tal. Vale, pues la recomendación tiene la finalidad de expresar la opinión de la conferencia sectorial sobre un asunto que se somete a la consulta de la conferencia, ¿vale? Entonces, los miembros de la conferencia tienen que comprometerse a orientar su actuación en esa materia de conformidad y en base a esa recomendación, salvo pues lo que hemos dicho antes, quien haya votado en contra, mientras no decidan suscribirla con posterioridad. Es básicamente comprometerse a actuar de una determinada manera en base a esa recomendación, salvo voto en contra, y que es lo mismo que antes, pero lo que pasa es que esto no es obligatorio, por así decirlo, como hemos dicho antes. Es un compromiso que a través de esa recomendación pues ellos mismos se imponen. Vale. ¿Y qué más? Fijaos lo que nos dice al final. Si algún miembro se aparta de esa recomendación, tiene que motivarlo, tiene que dar su motivo e incorporar esa motivación, esa justificación en el expediente. ¿Por qué se aparta de esa recomendación? ¿Vale? Vale. Pues ya por último tenemos las comisiones sectoriales y grupos de trabajo. Fijaos que todo el rato hemos estado hablando de las conferencias sectoriales. Las conferencias sectoriales lo hemos definido como pues, ese órgano de composición, en este caso multilateral, que realmente
pues lo hemos dicho que es un órgano de cooperación. Vale, pues como si dijéramos dentro de esta conferencia sectorial podríamos encontrar comisiones sectoriales, que no hay que confundir, cuidado con el nombre, que nos pueden llegar a confundir, con comisiones sectoriales y grupos de trabajo. Vale, bueno, pues la comisión sectorial es el órgano de trabajo, ¿vale? Un órgano de trabajo y apoyo, que en este caso tiene un carácter general. Si recordáis, al principio habíamos dicho ese carácter que podía ser general o especial, y básicamente que van a apoyar a la principal, a la conferencia sectorial, ¿vale? Entonces, esta comisión la forma, lo ponemos por aquí, el secretario, ¿vale? En este caso el secretario de Estado, no el secretario de la conferencia, el secretario de Estado o el órgano superior de la Administración General del Estado que se designe por el ministro, ¿vale? Si habíamos dicho que las conferencias estaban formadas por el ministro y tal, que de un asunto concreto, de ese sector concreto, la comisión está justo por debajo. En esa pirámide, en esa jerarquía de la Administración General del Estado, sabemos que como órgano superior está el ministro, justo por debajo quienes están los secretarios de Estado. Por tanto, esa comisión que está dentro de la conferencia estará presidida por el secretario de Estado, en otro órgano que pueda delegarse, pero va a presidirla, ¿vale? Y un representante de cada comunidad autónoma y también de Ceuta y Melilla. Entonces, las funciones propias de la secretaría de la comisión sectorial corresponde a un funcionario de ese ministerio, ¿vale? No justo como hemos dicho antes. Incluso, pues aquí estamos viendo que están las conferencias, está la secretaría, pues aquí de la comisión también va a haber una secretaría que se va a ocupar también de estas cosas. Bueno, pues nada, en este caso lo que nos viene a decir es si dentro de lo que es el funcionamiento de la conferencia sectorial, dentro de su reglamento de organización, de funcionamiento y tal, pues se establece las comisiones y los grupos de trabajo pueden funcionar de forma electrónica o por medios electrónicos, audiovisuales, que básicamente lo que nos viene a decir es que se garantice otra vez esa intercomunicación y se den posibilidad de que esos principios, pues de los que hablábamos al principio, se puedan dar, ¿no? Vale, pues la comisión va a ejercer una serie de funciones, la comisión sectorial, que es básicamente preparar las reuniones de la conferencia, para lo que pues van a tener en cuenta el orden del día, preparar las reuniones, ¿vale? La comisión es como un órgano que está justo por debajo que va a preparar esas reuniones que hemos dicho que se deben incluir en el orden del día y fijar pues de qué asuntos y tal. Vale, pues la comisión, el seguimiento de acuerdos adoptados por la conferencia, el seguimiento y evaluación de los grupos de trabajo que se constituyan y pues cualquier otra que pueda delegarle la conferencia, ¿vale? Entonces, eso es en cuanto a las comisiones, ¿vale? Que van a existir, que van a estar, como si dijéramos, por debajo de las conferencias. Vale, pues las conferencias lo que pueden hacer también es crear grupos de trabajo. Esos grupos de trabajo pueden tener la salvedad, pueden tener la característica de que sean permanentes o que sean temporales para un asunto concreto y tal. Y estos, los grupos de trabajo, podríamos decir que incluso están, o podríamos hacernos una idea de que están por debajo incluso de las comisiones sectoriales. ¿Por qué? Porque si hemos dicho que las comisiones sectoriales están presididas por el secretario de Estado, las conferencias por el ministro correspondiente, ¿vale? Pues los grupos de trabajo están por debajo, ¿por qué? Porque ya no son el ministro o el secretario de Estado, es decir, órganos superiores de la Administración General del Estado, quienes las van a presidir y tal, sino que están formados por directores generales, subdirectores generales, ¿vale? O equivalentes dentro de cada administración pública, los que van a formar pues también
este grupo de trabajo, ¿vale? Entonces, se van a ocupar pues, de tareas más técnicas que la propia conferencia le asigne, o incluso que le pueda asignar también la comisión, ¿vale? Por eso nos hacemos a esa idea de que el grupo de trabajo está por debajo. Como tienen que elaborar tareas técnicas, más técnicas en plan, pues que tienen que conocer un asunto muy bien y tienen que trabajar, por eso ese nombre, ¿no? Trabajar eso, y por eso decimos que pueden ser permanentes. Esto es como si dentro de una empresa cogemos y tenemos como nuestro equipo, pero necesitamos hacer un informe sobre algo que a lo mejor no somos muy expertos y llamamos a un grupo de expertos que va a hacer ese informe y que pues lo vamos a tener un par de meses solo porque solo lo necesitamos para esa tarea. Algo así son los grupos de trabajo. Por eso nos dice incluso que se pueden invitar expertos de reconocido prestigio dentro de la materia a tratar. Vale, pues dentro de ese grupo de trabajo, el director, que es un representante de la Administración General del Estado, puede solicitar con el voto favorable de la mayoría de sus miembros la participación dentro de ese grupo de trabajo también de organizaciones organizaciones, como si dijéramos, que representen a unos grupos que estén afectados por esa decisión. ¿Para qué? Pues para recabar más información, propuestas, consultas, lo que sea, ¿vale? Bueno, pues básicamente esto es lo que nos viene a decir la ley sobre las conferencias sectoriales, su definición, su composición, la secretaría y dentro de estas, pues bueno, lo que acabamos de ver, ¿vale? Yo creo que está bastante claro. Y todas estas cosas que os he puesto en el esquema, yo creo que son bastante importantes de cara a lo que nos tenemos que aprender, ¿vale? Ya en la siguiente clase pues vamos a ver las comisiones bilaterales, que bueno, ya prácticamente estamos pues finiquitando. Bueno, en el artículo 153 están las comisiones bilaterales, que estamos dentro todavía de lo que son esta sección segunda de las técnicas orgánicas de cooperación, ¿vale? Que bueno, vamos incluso a verlas, punto 4 y 5. Vale, vamos a verlo rápido. Y que son un par de artículos, que son, por un lado, el artículo 154, el 153, las comisiones bilaterales de cooperación. Hemos hablado todo el rato de esas órganos, ¿vale?, de cooperación multilateral, grupos las conferencias sectoriales y demás. Bueno, pues las comisiones bilaterales básicamente son órganos. Vamos por aquí. Son órganos de composición bilateral que van a reunir, por un lado, a miembros del gobierno que van a representar a la Administración General del Estado, y por otro lado, a una comunidad autónoma, ¿vale? Es decir, a únicamente dos partes. Miembros del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma o de las ciudades de Ceuta, Melilla y tal, ¿vale? Pero únicamente esas dos partes. Entonces, estas comisiones lo que van a hacer es únicamente ejercer funciones de consulta y van a adoptar una serie de acuerdos para mejorar la coordinación entre esas dos administraciones de las que estamos hablando, y que para desarrollar su actividad lo que van a hacer es poder crear dentro de estas comisiones grupos de trabajo. Si os fijáis en la estructura, podríamos decir que seguimos con la misma idea, ¿no? El primer escalón está la conferencia, segundo escalón comisión, tercer escalón grupo de trabajo, ¿vale? En cuanto a esa idea, para aprendernos más o menos la estructura de la que estamos hablando. Como ahora estamos hablando comisión bilateral, justo por debajo van a haber grupos de trabajo. Por eso nos está diciendo que dentro de la comisión se pueden crear grupos de trabajo y convocarse, adoptar acuerdos, también, como hemos dicho antes, por videoconferencia. Las decisiones dentro de las comisiones bilaterales también son acuerdos.
y serán obligatorio cumplirlas como justo de la misma forma que hemos dicho antes, y se va a acordar en el acta. Aquí no hay ninguna tampoco salvedad. Y luego, el 154 nos habla de las también comisiones territoriales de coordinación. Bueno, las comisiones territoriales básicamente es, por un lado, oye, cuando la proximidad a nivel territorial, ya estamos hablando que dos administraciones estén juntas, o que haya una serie de funciones que requiera que funcionen de esta forma, se pueden crear comisiones territoriales, pero las comisiones territoriales van a tener un carácter o van a tener una composición multilateral, ¿vale? ¿Por qué? Porque puede haber diferentes territorios afectados, entre administraciones cuyos territorios sean coincidentes o limítrofes, para mejorar la coordinación entre ellos. Prevenir duplicidades, mejorar eficiencia, mejorar calidad, ¿vale? Entonces, pues pueden estar formadas estas comisiones bien por representantes de la Administración General del Estado y representantes de las entidades locales, representantes de las comunidades autónomas y representantes de las entidades locales, o representantes de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales. Es decir, según el territorio al que afecte, puede estar formada esa comisión por los tres o dos de ellos. Vamos a hablar de esos tres niveles y esas combinaciones posibles, ¿vale? También, las decisiones que se adopten en estas comisiones van a ser acuerdos igual. Son certificados en acta, son de obligado cumplimiento y son exigibles conforme a la ley de la jurisdicción contencioso administrativa. También las convocatorias y la secretaría básicamente es lo mismo que hemos dicho de las conferencias sectoriales, ¿vale? Salvo, ¿vale? Ahí hay una pequeña excepción, la regla prevista sobre quién debe ejercer las funciones de secretario. En este caso, pues se va a designar por el reglamento interno de la propia comisión territorial, ¿vale? Bueno, pues con esto dejamos finiquitado el capítulo tercero y esta segunda sección de la que hemos hablado del capítulo tercero, que era la más larga y yo creo que la más interesante con todas estas cosas que podemos aprender. Y ya nos queda la última parte, que es el capítulo 4 de las relaciones electrónicas entre las administraciones, ¿vale? Nada más, chicos. Cualquier duda, cualquier cosa que necesitéis, pues ya sabéis que podemos verla a través del curso y nada, me podéis hacer una consulta siempre que lo necesitéis. Un saludo y hasta la próxima clase. Adiós.